Quiero que reciban un saludo desde este lado del Atlántico, concretamente desde la isla de Tenerife, donde me encuentro. Un saludo que sea además extensivo para especialmente todos aquellos que durante estas últimas semanas de confinamiento, de precaución sanitaria, pues lo hayan pasado no tan bien o hayan tenido que lamentar algún tipo de desgracia. Por extensión, el saludo se lo quiero mandar o enviar a todos los que están ahora viendo, participando de una forma u otra en este encuentro, en esta Semana del Misterio que estamos desarrollando, que estamos celebrando de forma virtual. Ya me gustaría poder estar presente en esas tierras sevillanas que tanto enamoran. Estoy convencido de que en alguna próxima ocasión se dará ese encuentro presencial, pero en esta ocasión la invitación queda hecha a través de la pequeña pantalla, a través de la pantalla de tu teléfono o tu ordenador, y está hecha para hablar de misterios. Siendo de Tenerife, siendo de las Islas Canarias, evidentemente, pues voy a hablarles, aunque podríamos hablar de otra cuestión a nivel universal, voy a hablarles de algunos misterios referidos a esta tierra. Pero no quiero dejar pasar también agradecer al Círculo Mercantil de Sevilla esta invitación y por supuesto a la figura de mi buen amigo y hermano de espíritu, José Manuel García Bautista. Bueno, he estado barajando posibilidades porque ya sabes que Canarias se convierte en un enorme crisol de misterios. Yo siempre lo he dicho así, Canarias siendo un territorio fragmentado, un territorio que se mueve o que está, no se mueve, pero está entre tres continentes, el americano, el africano y el europeo, ha ido bebiendo, ha ido absorbiendo de diferentes culturas, a todos los niveles, no la cultura, vamos a llamar ortodoxa o estricta, sino también de la más vinculada a lo mistérico. De hecho, y creo que esto se cumple, no hay misterio a nivel global que no esté representado a menor escala en las Islas Canarias. Aquí el fenómeno ovni o la casuística ovni o extraterrestre, si lo quieres denominar así, está también bastante acentuada, pero también tenemos un montón, infinidad de casos de apariciones, tenemos nuestras propias pirámides, por ejemplo en el municipio del sur de la isla de Tenerife, el municipio de Güímar, aunque ese tipo de construcción se da en otras islas también de las Canarias. Tenemos, insisto, fenómenos de luces extrañas, tenemos expedientes vinculados más a la crónica negra, crímenes esotéricos, bueno, y un sinfín de ingredientes misteriosos que, insisto, configuran el mapa mistérico de las Islas Canarias. Como es muy amplio, yo quiero, vamos a decir, centrar un poco la atención en estos minutos que tengo para dirigirme a ti, centrarlos en la isla de Tenerife y concretamente quiero hablarte de algunos misterios de una ciudad muy concreta, ciudad patrimonio histórico de la humanidad, San Cristóbal de la Laguna. Insisto, es una de esas ciudades que tiene el honor de pertenecer, de formar parte de esa Champions League de ciudades patrimonio histórico de la humanidad, y además podríamos denominarlo y podríamos llamar así a esta pequeña conferencia, la podríamos denominar Patrimonio del Misterio. La Laguna, Patrimonio del Misterio. Porque por las calles de la Laguna han transitado personajes realmente interesantes, algunos incluso inquietantes. Pero además, al margen de los personajes, las calles están aderezadas, están salpimentadas con algunas grandes casonas que encierran también sus leyendas y sus misterios. Debajo del suelo de la laguna también hay misterio, esos túneles subterráneos, esos túneles secretos. Voy a ordenar, si te parece, poco a poco ese recorrido y me gustaría hacerlo comenzando por hablar de un personaje que a mí me ha seducido, especialmente en los últimos años, que he tenido la ocasión de investigar, creo que a fondo, y es un personaje que ha pasado de alguna manera, salvo excepciones muy honrosas, ha pasado sin pena ni gloria en la oralidad de las Islas Canarias e incluso de la propia ciudad de La Laguna. Me refiero a Fray Juan de Jesús. Este hombre, que probablemente salgamos a la calle ahora y preguntemos por él, muy pocos sabrán respondernos. Este hombre significó
representó de alguna manera lo religioso al máximo exponente en la isla de Tenerife. Fray Juan de Jesús, para ponernos un poco en situación, nace en un municipio del norte de la isla, en el municipio de Icod de los Vinos. Ya nació en un ambiente, vamos a decir, bueno, pues creyente, tampoco algo exagerado, pero sí era una familia creyente como la mayoría de aquella época. Fray Juan de Jesús, desde pequeño, sí, con 10 años de edad, de hecho, evidentemente todavía no era fraile, con tan solo 10 años de edad aprendió el oficio de tonelero. Era un oficio que estaba en auge, era complicado también de ejercer. Estaba en auge porque en aquellos días, especialmente en Tenerife, había un comercio con otros países muy importante, comercio del Malvasías, del vino. Era un vino muy preciado. Bien, pues el oficio de tonelero también estaba cotizado. Con 10 años de edad iba a trabajar, se trasladaba a trabajar a otro pequeño municipio del norte de la isla llamado Garachico. Y allí trabajó para un hombre que bueno, vamos a decirlo suavemente, no era buena gente. Más bien era un déspota, un hombre rudo, brusco. De hecho, se sabe, y se sabe por la biografía del fraile, que maltrataba al pequeño. Pegaba día tras día al pequeño Juan. Cuentan en las crónicas y también en su biografía que en la noche del 23 de junio, vísperas de San Juan, el niño mientras trabajaba se dejó dormir del cansancio, por el cansancio. El jefe se percata, se da cuenta, se acerca al niño, lo coge por los pelos, lo saca a la calle y lo tira dentro de una hoguera de San Juan que ya estaban ardiendo aquella noche. De ese instinto criminal, las consecuencias fueron que el pequeño perdió el ojo izquierdo y también, bueno, algunas partes de la cara quedaron perjudicadas. Para venirnos a la laguna, el niño, pues en esa vida tan dura que le tocó vivir, fue creciendo entre Icod, Garachico, él siguió trabajando para este hombre, alegaba de alguna manera que Dios lo quería así, esa vida dura y de penitencia. Bueno, su juventud la pasó en otro municipio llamado Puerto de la Cruz, allí se hizo fraile, allí obró algunos milagros muy interesantes y finalmente recae en La Laguna. Recae concretamente en el convento de San Diego del Monte, un convento franciscano de los más importantes de Canarias que está en las afueras de la ciudad. Y ya se sabía, era conocida, tenía fama de ser un hombre bueno, generoso, piadoso. Tenía una peculiaridad, más allá de la física, de ese ojo perdido, y es que este hombre, al igual que lo hacía Sor María de Jesús y otros tantos, Santa Teresa, por ejemplo, este hombre entraba en trance, un trance místico que le daba de vez en cuando y le daba casi que sin avisar. La diferencia es que Fray Juan, cuando entraba en trance, no lo hacía en silencio, sino más bien al contrario, les daba por gritar y hacer espavientos. A pesar de que era un hombre querido y bueno, imagínense ustedes la impresión que puede dar a ese hombre tuerto pegando gritos por las calles, ¿no? Cierto es que entre sus compañeros de convento, de congregación, había un grupo pequeño, pero había un grupo de otros frailes que le tenían celos y envidia, porque era el fraile más querido. No lo soportaban. Y cuentan que cuando a Fray Juan le daba por entrar en trance, pero estando dentro del convento de San Diego del Monte, estos envidiosos frailes aprovechaban la ocasión para darle patadas, golpearle, escupirle e incluso orinarle encima. El fraile, cuando despertaba de aquel trance molido, como decimos aquí en Canarias, como una papa, no aguantaba los dolores, achacaba aquello a un duelo, a un combate que había tenido con el mismísimo demonio. Las cuestiones de la fe, vamos a decir, son infinitas, ¿no? Bueno, pues este personaje obró también algunos milagros en la ciudad de La Laguna. Yo destacaría uno, más que milagro, un hecho, una proeza, y es que en una ocasión una voz divina le habló y le dijo: Juanito, coge tu burro y carga los canastos de flores hasta que no quepan más. Llénalo de flores
y cuando lo hayas hecho, te diriges a la puerta del convento de las monjas catalinas. Y él hizo caso a aquella voz divina como en otras ocasiones había hecho. Cargó el burro de flores hasta que no cabía ni una más y se dirigió hasta la puerta de ese citado convento. Justo al llegar allí, una joven flacucha, simplona dirían algunos, entraba por la puerta del convento. Y el fraile, sin avisar, empezó a tirarle flores encima, se las empezó a tirar todas. Y exclamó: por la puerta del convento, en este preciso momento, entra una santa. La joven, vamos a decir desconocida, que entraba por ese convento, era la siervita de Dios, Sor María de Jesús León Delgado. Es una monja incorrupta que tenemos en ese convento actualmente y que está en proceso de ser beatificada para posteriormente llegar a ser santa, canonizarse. Bueno, pues este hecho que yo cuento así resumidamente caracteriza de alguna manera a este personaje con el que quería empezar a hablarte. Bueno, enigmas relacionados con la iglesia en la ciudad de La Laguna hay muchos. Mentaba ahora a la siervita, al propio fray Juan de Jesús, que acabó siendo su consejero espiritual, el de la monja, ¿no? Bueno, ahí entra también otro personaje, el tercero en discordia, que sin ser religioso sí profesaba fe, ¿no? Que era el corsario Amaro Pargo. Del corsario Amaro Pargo podemos hablar mil aventuras de este hombre afincado aquí en La Laguna. Era un hombre muy conocido por lo benefactor que era y también, como no, por el comercio y los asaltos a barcos. Amaro Pargo fue también una persona muy importante en la vida de la siervita de Dios. De hecho, eran muy buenos amigos y ella era la consejera espiritual del corsario. ¿Ves? Hay una trilogía, de alguna manera, que vincula a estos tres personajes. Pero decía que quería hablarte de algunos enigmas relacionados con la iglesia, o al menos uno, un esbozo con la iglesia en la ciudad de La Laguna. Hay un cuadro que a mí me seduce por lo desapercibido que pasa. Es un cuadro que hay en la iglesia de la Concepción, en el municipio, en la ciudad. Este cuadro, no muy grande, repujado en sus contornos en plata, este cuadro sombrío, situado al margen izquierdo del altar mayor de la iglesia, representa o tiene pintado, tiene retratado a San Juan Evangelista. Bien, pues cuenta las crónicas que este cuadro hubo una ocasión en la que sudó, expulsó, segregó lo que parecía ser sudor. Cuentan que durante la misa de difuntos de Petronia Díaz, alguien entre los asistentes a esa misa se percata de que el cuadro tiene algo que brilla, algo que destellea. Se detiene la misa y se acercan al cuadro a ver qué estaba ocurriendo y efectivamente el cuadro estaba sudando. Al parecer, el santo, San Juan Evangelista, estaba sudando. Y se hicieron un número de pruebas importantes, de saber si aquello se debía a algún tipo de humedad que caía del techo, o era los óleos que se estaban diluyendo con el calor de los cirios. Tras una serie de pruebas, incluso hubo personas que acudían al cuadro durante esos días, hablan de que 40 días, personas que se acercaban con unas pequeñas gasas y la untaban en esos óleos y se la ponían sobre las bubas, las heridas que les estaban produciendo la peste. Una de las que entraron en Canarias, esta concretamente a Santa Cruz de Tenerife y la ciudad de La Laguna, y cuentan las crónicas que muchos de ellos sanaban de esa enfermedad simplemente untando el sudor, entrecomillamos, de San Juan Evangelista. Sea como sea, cuentan las crónicas que cuando el cuadro dejó de sudar, también la epidemia de peste desapareció de la ciudad. Bueno, son esas crónicas discutibles muchas veces que se cuentan sobre lo religioso, sobre las cuestiones de la fe, siempre amplificadas en una ciudad como esta. Claro, estamos en un entorno, aunque digital, en un entorno religioso como es Sevilla, ¿no? Que es quien organiza o la ciudad que acoge este congreso o este encuentro digital. Bueno, La Laguna
en otra escala quizás, pero La Laguna también tiene una Semana Santa muy potente, una Semana Santa que congrega a decenas de miles de personas cada año, ¿no? Vamos a ir escorándonos, vamos a ir dejando conceptos religiosos a un lado y me gustaría llevarte de casa en casa. Al menos vamos a visitar 2 o 3 de ellas, porque si hay un icono de casa, iba a decir encantada, yo me atrevería a decir algo más, ¿no? De casa ocupada, ocupada por entidades. Si hay un icono en toda Canarias, esa es la casa o palacio Lercaro. De esa casa me gustaría hablarte o darte algunos detalles, y como esto es una conferencia multimedia, me voy a permitir la licencia de beber agua mientras hablo, algo que no suelo hacer durante una conferencia habitualmente. Pues bien, la Casa Lercaro o Palacio Lercaro, una casa del siglo XVI, una gran casa del siglo XVI, perteneció, como el nombre indica, a una familia de apellido Lercaro, una familia de comerciantes genoveses que en la época de, vamos a decir, impetuosa, de auge de la propia ciudad, ¿no? Cuando ya después de hay quien lo llama la conquista, a mí me gusta llamarlo la colonización de los castellanos de las Islas Canarias, bueno, se empieza a desarrollar una ciudad muy potente, incluso comercialmente, aquí en La Laguna, ¿no? Bien, pues los Lercaro formaban parte de esa élite comercial de la ciudad. Pero si algo representa a esa casa es que arrastra una leyenda. Y a continuación, si te parece, detallaré algunas de las casuísticas que ocurren en su interior. Cuenta la leyenda que la familia Lercaro tenía una hija en edad casadera, como correspondía en aquellos tiempos, posiblemente entre los 10 y 13 años de edad. Cuenta la leyenda que a Catalina se le comunica que tiene que contraer matrimonio con un hombre mucho mayor que ella. Un hombre afamado por 2 cuestiones. Primero, porque era muy rico, y segundo, porque era reconocido su mal carácter, su brusquedad. Cuenta la leyenda que Catalina no soporta el dolor de tener que casarse con aquel mal hombre. Y víctima de esa tristeza y ese dolor, ella queda anulada y automáticamente toma la decisión que condicionará el resto de la historia. Catalina, en medio de la noche, se levanta y bajando, corriendo las escaleras de la pequeña cocina, decide quitarse la vida tirándose al pozo. A la mañana siguiente, uno de los sirvientes se levanta para empezar a hacer los quehaceres, reitero, de la propia casa. Y cuando va al pozo a recoger agua, se percata que allí en el fondo algo choca contra el cubo que pretende subir el líquido. Cuando se fija con atención, se da cuenta de que Catalina yace muerta en el interior del pozo. El revuelo por toda la casa. La niña está muerta. Catalina fallece. El padre, dice la leyenda, acude al cura de la ciudad, a uno de los párrocos al que le correspondía, para pedirle que Catalina fuese enterrada en el Camposanto. Pero la respuesta del cura fue: no puede ser enterrada en Camposanto, pues las víctimas de suicidio, así como las de duelo, las de combate en duelo, no son autorizadas en Camposanto. Y ahí sale la primera duda, a raíz de esta leyenda. Si Catalina no fue enterrada en un cementerio, ¿dónde fue realmente enterrada Catalina? Y empieza a especularse de si Catalina está enterrada en los patios de la casa, y empieza a circular historias relacionadas con Catalina. Sé que el tiempo es limitado, así que no me extenderé en esto, pero puedo adelantar, y esto, con permiso de los organizadores, ya lo comento, lo voy a desarrollar en un libro que va a salir en los próximos días, precisamente referidos a los misterios y a las leyendas de La Laguna, de la ciudad. Bueno, pero sí te diré que hay ciertas dudas de si Catalina realmente existió y se llamó Catalina o se llamó de otra manera, ¿no? Se llamó Úrsula. Y sabemos, o por lo menos tenemos muchos indicios de dónde puede estar realmente enterrada Catalina. Lo cierto es que hoy en día hay una casuística muy potente en el interior de esa casa, que es el actual Museo de Historia y Antropología de la isla de Tenerife. Bueno,
Bueno, pues en la Casa Lercaro, Museo de Historia, acontecen hechos insólitos, apariciones. Al menos tenemos cuantificados tres tipos, aunque se ha dado con frecuencia tres tipos. Una a la que llaman Catalina, precisamente, bueno, quizás por ese eco de lo de antaño que se traslada al presente, ¿no? Está en el ADN del lagunero creer en Catalina. Bueno, pues esa sería una manifestación. La otra es la que llaman el viejo del pasillo. Es una aparición espectral que aparece en el pasillo que va hacia la antigua cocina de la casa. Y la tercera, no estaríamos hablando tanto de algo espectral, pero sí de una sombra negra alargada que se manifiesta en el patio, en uno de los patios de la gran casa. Hemos recogido muchos testimonios, psicofonías, es cierto que muy pocas y de escaso valor, pero sí testimonios de asistentes, de visitantes del museo y también, muy interesante, de miembros de los cuerpos de seguridad o de vigilancia de la propia instalación. La Casa Lercaro es un icono, al igual que lo es otra casa como la Casa Montañés, actual sede del Consejo Consultivo de Canarias, que tiene un pasado realmente interesante, con un último inquilino bastante peculiar que solo salía por las noches demacrado a vagar con un candil por las calles laguneras. Actualmente, insisto, es el Consejo Consultivo de Canarias, es una institución del gobierno del archipiélago y hasta hace muy poco tiempo recogíamos algunos testimonios de ruidos extraños, de golpes secos e incluso de objetos que salen disparados de un lado a otro en un momento determinado. Otras grandes casas como la Casa de Osuna o el propio Ateneo de la ciudad de La Laguna, donde en algunas de nuestras investigaciones incluso hemos obtenido resultados muy interesantes, resultados psicofónicos o parafónicos, y además coincidiendo con testimonios de sensitivos que durante esa investigación afirman que allí, en algunas partes de la casa, hay un niño que corretea. En otras partes, incluso, la lectura que hacen los sensitivos es que lo que ocurre no es bueno, que es algo negro, algo negativo, próximo a la muerte. Por cierto, el Ateneo de La Laguna, que en el mes de octubre de 2019 sufrió un incendio y toda su techumbre se vino abajo y que actualmente está, pues, vamos a decir, en stand-by, está en un estado penoso, clausurado y pendiente de ver si se resuelve. Echándole un poco de humor podríamos preguntarnos qué han sido de aquellos fantasmas que vivían o que viven dentro del propio Ateneo. Y como los minutos van corriendo en este esbozo, no digo express, pero sí inmediato, de los misterios de la ciudad de La Laguna, te podría hablar de esos túneles subterráneos que hay en la ciudad. Túneles que, hay que decirlo, hay que ser honestos y honrados, la mayor parte de ellos tienen un sentido muy práctico. Fueron construidos para evacuar las aguas subterráneas de la ciudad, porque como habrás o te habrás percatado, la ciudad se llama La Laguna, y es que en antaño hubo una laguna física de agua que abarcaba una superficie muy amplia, incluso en algunos tramos navegables de la propia ciudad. Bueno, aquella laguna, con el paso del tiempo, acabó por no secarse, pero sí la secaron, decidieron eliminarla por cuestiones referidas a la seguridad e incluso al comercio. Pero esas aguas siguen siendo subterráneas y esas aguas tienen que circular junto con la de las lluvias y la de los montes cercanos, tiene que circular por las calles de la ciudad, por tanto lo hacen en el subsuelo. Pero cierto es que hay algunos túneles o algunos de esos túneles que sí encierran algunos interesantes secretos y algunas leyendas, como por ejemplo, y casi que me voy aproximando al final, me gustaría hablarte de la leyenda en la que se relaciona una monja con un hombre adinerado. Cuenta la leyenda que en el convento de las Catalinas había una monja conocida como Sor Úrsula. Cuenta la leyenda que esta mujer de clausura estaba enamorada de un hombre, de un joven que pertenecía a una familia rica de la ciudad, los Grimón. Cuentan que daban rienda suelta a su amor en un lugar secreto, mas no olvidemos que esta mujer era monja de clausura, por tanto, ¿cómo lograba verse con aquel joven? Cuenta la leyenda que había unos accesos a un túnel secreto donde allí se encontraban con relativa frecuencia, pero un día decidieron escapar
huyeron hasta las costas de Añaso, a las costas de Santa Cruz de Tenerife, con intención de subirse a un barco que les llevaría a algún lugar de los mares del norte. Pero justo antes de subirse al barco son retenidos, son apresados y trasladados de nuevo a la ciudad de La Laguna. Allí se hace justicia. A ella la condenaron a clausura dentro de la clausura, encerrada de por vida en una habitación dentro del propio convento. Y a él, aun siendo hijo de familia adinerada, lo condenaron a muerte por decapitación. Cuenta la leyenda que su cabeza fue pinchada en una vara, estuvo exhibida en esa plaza de la justicia frente al convento de las Catalinas durante largo tiempo. Además, cuentan que a la monjita la obligaron a, vamos a decir, ver en directo el momento del juicio. Pues a raíz de esa leyenda se habla de apariciones en la propia plaza del Adelantado. Apariciones contemporáneas. Hasta hace no muchos años he podido hablar con algunos testigos, miembros del servicio de limpieza de la ciudad de La Laguna, que afirman haber visto lo que parece ser un hombre o mujer sin mucha definición, enlutada, que se traslada por parte de la plaza y se desvanece justo al llegar a la fuente central. Historias de aparecidos en La Laguna hay muchas, historias de relaciones, vamos a decir, poco lícitas también, de la golfería que se entremezclaba de vez en cuando con el clero y por supuesto de sus grandes casonas. Pero el tiempo de esta charla es el que es y estamos a punto de finalizarla. Espero haberte transportado, aunque sea brevemente, a las calles de San Cristóbal de La Laguna. Si te interesan sus misterios, pues quedas invitado a que accedas a las páginas de este libro que, insisto, estoy a punto de publicar, que detalla ampliamente estos lugares y a estos personajes. Agradecer ya en este minuto final, por supuesto, y reiterándome a José Manuel García Bautista, a quien aprecio enormemente que haya contado conmigo para esta semana del misterio y lanzando el anzuelo a ver si pica y que sea en una próxima ocasión presencial en la que nos encontremos en tierras sevillanas. Y por supuesto al Círculo Mercantil de Sevilla por haber también acogido esta conferencia digital. Recibe un saludo desde esta parte del Atlántico, desde las Islas Canarias, desde la isla de Tenerife. Recibe un saludo, digo, de quien te acompañó, Juanca Romero. Un fuerte abrazo. Disfruten de esta semana del misterio.